vamos a empezar. Like a hurt, long, blind, Vamos a cortar la musiquita. Gracias, gracias, Rem. Gracias. Bueno, estamos en construcciones 3. Vamos a trabajar ahora con estructuras metálicas. Estamos en la última, esta es la última jornada de exposición. Obviamente después, más adelante, vamos a ir reforzando más estos temas. Y estamos también en semana de evaluaciones. Bueno, buenos días, estimados Rolando, Alison, Ángela, Carla. Aquí hay un correo que no sé qué es. Dice, atención, ¿no? Gmail, Germana Pasa. Buenos días a todos. Buen día, buen día. Buen día. ¿Todo bien? Gracias, Inge. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo espero que todo esté bien allá en casita. Traten siempre de cuidar su salud, que es necesario, es importantísimo. Bueno, estamos más con tiempos un poco complicados, difíciles, pero hay que seguir y hay que, bueno, orar también por estas personas que tienen estas pérdidas muy sentidas, ¿no? Bien, a ver, vamos entonces ahora a concentrarnos en el tema de hoy. Vamos a hablar de estructuras metálicas. Los que van a comentarnos sobre ese tema es, efectivamente, aquí está, Rolando, Omar y Julie. Se encuentran los tres presentes en sala. Hola, Ingeniero, le hablo. ingeniero, buen día, ¿me escucha? Sí, sí, Dije, escucha. ¿Me escucha, ingeniero? Rolando, se escucha muy bien. Ya, sale, ingeniero. Con la exposición. Omar Poma Hola. está aquí. Omar, sí, Omar está presente. Ya, Omar, te voy a cambiar aquí tu nombre, te voy a renombrar Omar Poma, ¿no? Ya, ok. Omar, muy bien. Y Uli Aruquipa, ¿qué es de Uli? Hola, Inge. Respecto a nuestro compañero Willy, ha tenido un percance, lo que le estaba comentando con Ya, ha dado por aquí en el test del coronavirus y no ha podido. Sigue, está en cuarentena, está en curándose. bien. Ahora Sale, sí, ingeniero. hablamos entonces de estructuras metálicas y vamos a ir rápidamente a la presentación, ¿no? Sale, Hablamos, ingeniero, sí, escucho. ¿puedo empezar, Inge, con la exposición? Claro que ¿Ya? sí, claro que sí. Aquí, Bueno, como siempre, estimados Rolando, aquí va a vemos, haber una interacción. Escúchame bien. Va a haber una interacción a medida que tú estés exponiendo. Voy a hacer algunas consultas sobre lo que estás exponiendo. Voy a complementar lo que estás exponiendo. ¿Estamos? está bien, ingeniero. Muy bien. Rolando, puedes empezar, por favor. Bueno, aquí vemos, ¿no? Las vigas a lo largo de la historia. En el siglo XIX se comenzó a usar, ¿no?, el hormigón como material de llenado y conformación de vigas, contando con estructuras de acero. Casi a la vez se empiezan a lograr las vigas de hierro, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El que ha inventado, ¿no? Es un ingeniero llamado Kenny Besner. Es un fundidor de tipos de imprenta, pionero de la siderurgia moderna, inventor del proceso del refinado de acero, que lleva, ¿no?, Ya. el procedimiento Besner. Bueno, de inicio, estimados Rolando, Eh, es interesante lo que mencionas. Jesse Bessemer es el que ha inventado el horno Bessemer. El horno es un convertidor. Y para que se entienda, el proceso de obtención de acero es un proceso bastante interesante porque hay que trabajar directamente con el mineral de hierro, que es la hematita, la magnetita, por mencionar dos de los más importantes. Para producir acero había un problema justamente en la cantidad de impurezas que tenía estos minerales, en presencia de azufre, fósforo, por mencionar algunos.
Y Hensi Bessemer lo que hace es proponer un convertidor que más o menos vendría a ser, aquí vamos a dibujarlo para que ustedes lo entiendan, como una especie de ollita, ¿no? En donde simplemente al soplar oxígeno por la parte superior, oxígeno, lo que se hacía era, se reducía todo el carbón del azabio. ¿Qué es el azabio? Es el producto de los altos hornos. Esto se llenaba con azabio y al soplar oxígeno se eliminaba el carbón se iba como dióxido de carbono, ¿sí? Y se obtenía hierro de más alta pureza. ¿Cuál fue el logro de Bessemer? El poner los ladrillos refractarios. Estos ladrillos, porque este proceso es altamente oxidante, desgasta bastante los ladrillos refractarios de este tipo de convertidores, y el convertidor Bessemer ha sido uno de los más exitosos, puesto que los ladrillos refractarios que se empleaban eran ladrillos neutros, ¿no? Se utilizaban, antes eran ladrillos exclusivamente ácidos, que son los bases sílice, pero por las impurezas en el proceso de reducción había un desgaste terrible, entonces era muy complicado. Bessemer cambia el tipo de ladrillo refractario, pone ladrillos neutros, ladrillos básicos y resuelve el problema. Por eso ha sido el que ha potenciado la fabricación de aceros, ¿no? Y me parece interesante que lo mencionen. Ya, vamos entonces a la siguiente diapositiva, a ver. Este es Bessemer. Explícanos, por favor. Bueno, aquí vemos esto, ¿no? El horno Bessemer. La idea de ese eliminar, ¿no?, las impurezas del azabio líquido y reducir su contenido de carbono mediante la inyección de aire en un convertidor de azabio en acero. Permite convertir el hierro en acero mediante un proceso de descarburización gracias a la introducción de chorros de aire caliente. Este sistema logró mejorar la calidad y la producción del producto, consumiendo menos mineral y utilizando además un tipo de mineral no fosfato extraído de los propios minas. Bien, aquí tenemos justamente una imagen. Este es el horno de Bessemer. Ustedes imagínense, este hornito va a voltear, va a voltear en este sentido. Y cuando se inyecta oxígeno, lo que hace es eliminar lo que les comentaba, CO2, y su logro máximo era justamente el reemplazar todo este cuerpo refractario, todo este cuerpito que voy a rayar con rojo en este momento. Ese era el problema con los otros convertidores. Como la inyección de oxígeno era bastante fuerte, esto se desgastaba. Bueno, Bessemer fue el que construyó esto, ¿no? Este tipo de horno. Fue Thomas quien cambió. Los convertidores Thomas cambiaron, en vez de ladrillo de sílice, cambiaron por ladrillo base, ladrillos básicos, ¿no? Entonces fue un logro amplio para la metalurgia, para la siderurgia y para la obtención de aceros. Es un tema bastante apasionante. Y hoy en día procesos similares se siguen empleando para la producción de acero. A ver, vámonos entonces al siguiente. Vigas. Bueno, aquí seguimos, ¿no?, viendo las vigas a lo largo de la historia. Tenemos, ¿no?, una de las ventajas, ¿no?, recordando lo que es la madera, su aguante, ¿no?, es un material de mayor aguante, por lo que su uso se extendió por todo el globo durante siglos, sobre todo en sectores como la minería. Fue sustituido paulatinamente el hierro y el acero. Ya en la revolución industrial, al soportar mejor el peso y tener mayor resistencia, también puede resistir una presión más importantes. Sí, muy buen dato. Ustedes saben que la construcción a inicios del siglo XIX estaba generalmente tutoriada por materiales en madera, no todo lo que hemos estudiado este semestre. Pero ya empezando la revolución industrial se utilizó acero. Efectivamente el peso es mucho mayor, pero se pudieron obtener las estructuras de más amplia luz y obviamente de mayor resistencia. Si hablamos de altura también, los famosos rascacielos se pueden construir gracias a estructuras metálicas, ¿sí? Vámonos a la siguiente diapositiva. Perfiles.
Bueno, ¿no? Aquí tenemos una definición, ¿no? De qué es un perfil. Ya, Su función es clave, es regular las cargas del edificio y soportar el peso tanto de los materiales como del generado por el uso de personas, mobiliario, etcétera. ya, La carga recibe y reparte, la carga que reciben y reparten provoca tensiones que alcanzan los máximos en los puntos críticos estructurales, como puede ser la parte inferior de la construcción. Para evitar la torsión de las vigas, es necesario que éstas cuenten con refuerzo extra. Un buen comportamiento mecánico en puntos críticos, como la unión de la viga. Y es por esto que tradicionalmente se usan vigas de hierro o vigas de acero. bueno. Generalmente las vigas que se emplean en la construcción suelen ser vigas de acero. ¿Por qué? Por su alta resistencia a la flexión, a la tracción, ¿no? Son las mejores, las que se emplean generalmente. ¿Y cuál será la diferencia entre hierro y acero? Lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre hierro y acero, pero esta diferencia está limitada exclusivamente por el contenido de carbono. ¿Sí? Bien, a ver, entonces vamos a la siguiente diapositiva rápidamente. Seguimos con perfiles. Bueno, aquí tenemos un tipo de perfil, ¿no? Que es el perfil IPN, también laminado en caliente. Su sección es en forma de doble T, es muy usado para pilares, soportes y dinteles. Una viga, a diferencia de otros perfiles, en que las cargas exteriores de las alas están en perpendicular al alma, que es como se denomina a la parte central, y perfil. Asimismo se conoce como bridas a las partes horizontales, tanto superior como inferior. Bien, a ver, entonces aquí tenemos... Bueno, a la parte Sigue, sigue. donde ustedes no están marcando con la flecha amarilla, a eso se denomina alma, ingeniero, ¿no? A la parte central intermedia de este, ¿no? Sí. Y el Y que... a la parte superior, ahí puede marcarme, ¿no? Ese es ala, ¿no? ¿No? Sí, a la parte Ese son es, las alas. sí, almas, alas. Ojo, dependiendo mucho del tipo de perfil, existen perfiles que tienen almas, vamos a decir, huecas. ¿A qué se refiere esto? A Sí. que esta alma no es sólida, sino que existen una serie de orificios o cortes especiales con el único fin de aligerar la carga de este perfil, ¿no? Obviamente ese perfil se utiliza en un tipo de estructuras especiales, pero ha sido justamente el perfil el que ha permitido el desarrollo en la construcción por las características de la unión, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de perfil, este era el IPN, ¿no? Ahora Sí, tenemos el UPN. A ver, por favor. sí, este es otro tipo de N. Lo más frecuente es utilizar este perfil para vigas y viguetas, columnas, cerchas y canales. Su sección tiene forma de U. Es un producto laminado con una sección en forma de U. Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores presentan una inclinación de respecto a las exteriores. Eso provoca que tengan grueso decreciente hacia los extremos. Bien. Esta sección en C entonces permite mejorar las propiedades o el comportamiento de las propiedades de la viga, ¿no? Por eso hay una amplia variedad Sí. en secciones de perfiles. Ahora vamos a ver el siguiente. IP. Ese es otro tipo de perfil, ¿no? El perfil IP también es laminado en cal. Su sección tiene forma de H. Se pueden considerar sus variantes al perfil IPN, el perfil IP o los perfiles HE. Es un producto laminado con una sección en forma de doble T, también llamada perfil I. Las caras exteriores e interiores de las alas son paralelas y perpendiculares al alma.
y así las alas tienen un grueso constante. Es decir, ¿qué estamos queriendo nosotros entender con este tipo de explicación? Con la siguiente Rolando. De que cada perfil, aquí ponemos, lo ponemos primero con el ojito para que se vea. Cada perfil tiene un uso recomendado. Tiene un uso recomendado. ¿Qué implica esto? Que no todos los perfiles van a responder de la misma manera al mismo tipo de cargas. ¿Sí? Por ejemplo, el IP en referencia al primer perfil que observamos, que era justamente el IPN. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es el espesor del alma. Ustedes observan acá el espesor del alma, este espesor, ahora sí, el espesor de esta almita. Vamos a entender de que este es mucho más delgado, ¿no? Por eso es que este tipo de perfiles va a tener obviamente menor resistencia si comparamos con el IPN, pero la aplicación depende exclusivamente de dónde vamos a emplear este tipo de perfiles. Por ejemplo, hablando de tipo de perfiles, ¿en qué sección o en qué parte de la estructura se puede emplear? Esto mayormente se utiliza como pilar, también para ingeniero. Sí, puede ser también como pilar. Generalmente, bueno, más que pilar podría ser como columnas, pero por la sección exclusivamente de más delgada del alma, esta puede emplearse sobre todo como vigas de losa, ¿ya? Ok, vámonos a la siguiente diapositiva. Otro tipo de perfiles. Estos perfiles estructurales recién se están usando, ¿no? Este tipo de estos perfiles en H, ¿no? Son su propiedad o su característica casi es la misma, ¿no? En las imágenes, el perfil HEA, el perfil HB y el perfil HEM. Bien, aquí la diferencia. El perfil HEA es un producto metalúrgico de forma de H, ¿no? Bajo normas y disponible en longitudes de 6 a 12 metros, en los cuales se apoyan las vigas o columnas corrientes al esqueleto portante de una estructura. Ya. ¿Sí? La viga HB se denomina perfil HB o viga de alas anchas y caras paralelas, perfil de sección en forma de H. Las caras exteriores e interiores de alas son perpendiculares al alma, por lo que tienen espesor constante o caras paralelas. Es un poco más ancha, su espesor es un poquito más grueso, ¿no? Sí. Y es más pesada también a lo que tiene que ver la anterior, ¿no? El HEA. Por último tenemos lo que es la viga HM. Es un producto laminado con una sección en forma de H. Las caras exteriores e interiores de las alas son pares entre sí y perpendiculares al alma, consiguiendo con ello un grueso constante y un reforzado respecto a los perfiles anteriores, ¿no, ingenieros? Como más gruesa es más ancha, ¿no? Claro. Lo que es el alma y lo que son las alas. Miren, los tres tienen secciones similares, obviamente el HM tiene sección más gruesa, y en una construcción regular, si hablamos de estos famosos rascacielos, la base de las construcciones se realizan con el HEM porque tiene la sección más gruesa y obviamente va a soportar más carga. Sin embargo, los perfiles para los últimos niveles vamos a utilizar el HEA, que tiene la misma sección, va a cumplir las mismas funciones. Sin embargo, la carga es mucho menor por el espesor mismo del perfil, ¿no? Este es un dato importante, interesante. Vámonos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, una tablita donde nos muestra el tipo de perfil, la sección, el ejemplo de designación y la explicación de la designación. En como primer dato tenemos lo que es el perfil en BWF,
también y rectangular, ¿no? Vemos la sección, ¿no? Lo que hemos anteriormente mencionado. Tenemos también hacer el tipo de canal en forma de C. Y luego tenemos también ¿no? El otro tipo de perfil que es el angular o A, ¿no? Y por último tenemos lo que es el doble T estructural, corte de profundidad de perfil de doble. ¿Sí? Estas son de las secciones más empleadas. Tenemos sí. Ya, el WF canal C, el angular L, este es el, por ejemplo, si hablamos de metal mecánica, actualmente este es el que más se emplea, los angulares, ¿no? Tenemos desde espesores de 1 milímetro hasta 5 milímetros por su amplia versatilidad en uso. Es el que más se emplea en metal mecánica. Y en construcción, obviamente, de igual manera, pero ustedes han observado los trabajos que se han realizado en estructuras metálicas para los teleféricos. Se utiliza bastante perfil en C, ¿no? Y en algunos casos perfil en T y perfil en I, en algunos casos. Bien, vamos a ver qué más tenemos para revisar. Tipos de vigas de yeso. A ver, pilares. Bueno, los pilares son las vigas que sostienen el peso superior de la edificación, pero también cimiento inferior. Se perciben como columnas si quedan a la vista en la parte de fuera de la construcción inferior, que pasan a ser columnas. En la imagen, ¿no? Esta es una viga IPE, ¿no? Aquí vemos en la parte superior tiene una plancha o la parte superior. También vemos que esta está soportando lo que es una viga de concreto. Y en las caras, en los laterales, las partes exteriores tienen otra plancha, ¿no? Que está soldada. Esto ¿para qué sirve? Es para evitar el pandeo, ¿no? El pandeo podría ser de la viga, de ambos lados, de los laterales, ingeniero. Sí, en este caso lo que se está haciendo acá es un refuerzo a la estructura de hormigón. Y eso es lo interesante de este tipo de vigas también. Es decir, la versatilidad es bastante interesante, porque no solamente puede ser estructuras, sino también puede hacer estructuras de refuerzo exclusivamente para atender algunos daños en estructuras propias del hormigón. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué es reclusivo de hormigón y qué son camisas metálicas. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Vigas de yeso. Aquí tenemos otro tipo de viga, que son las viguetas. Son las vigas que soportan el techo y el suelo, sirviendo de cimiento para el piso superior. Se colocan muy cerca de una de las otras y suelen ubicarse en el exterior del edificio. Bueno, como vemos, ¿no? Aquí en la primera imagen tenemos este tipo de rectángulos, son perfil en I, ¿no? Que vemos. Realmente para las viguetas se colocan cerca a la otra, mayormente se colocan 60 centímetros, ¿no? De lo que tiene que ser ¿no? De este tipo de viguetas. En la segunda tenemos lo que son, esto mayormente, este tipo de viguetas se usa en los tinglados, ¿no? En la pared del techado, para soportar mejor compresión del lado a lado, de un lado de un generalmente se usan para los tinglados. Y a la tercera, lo que se usa, ¿no? Ya, a ver, aquí un dato importante. Vamos a aclarar algo. Y para aclararlo vamos a ir a la pizarra de forma rápida. ¿Qué es bueno que se aclare? Las características de la clasificación. En este caso vamos a hablar de los metales pesosos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre acero y fierro fundido? Ya de inicio, el acero es un metal que tiene un contenido de carbón, y este es el porcentaje de carbón, aquí pondremos. El porcentaje de carbón va entre 0,03 hasta aproximadamente 1,67%.
Eso se conoce como acero. Ahora, si hablamos de acero, ¿qué tipos de acero pueden haber? Bueno, ahorita vamos a ver la clasificación de los aceros también. Si hablamos de los fierros fundidos, aquí pondremos fierro fundido. Y hablamos también del porcentaje de carbón, en el caso del fierro fundido. Tenemos desde 1.68 hasta el 4%. Esa es la diferencia entre acero y fierro fundido. Pero visualmente, ingeniero, ¿cómo yo me doy cuenta que es acero, que es fierro fundido? Ya. Para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. De inicio, los aceros tienen la capacidad, y lo ponemos acá en letras un poquito más pequeñas, de formación en frío. De formación en frío. ¿Qué significa? Que yo puedo deformar la pieza. Imaginen ustedes en este momento el fierro corrugado, sin necesidad de calentar, haciendo presión, yo puedo deformar. Y al deformar no va a perder propiedades mecánicas. En cambio, el fierro fundido, vamos a decir que es frágil. Al decir frágil, estamos diciendo que no va a soportar deformación en frío. Se va a romper, llega al colapso. Un claro ejemplo de fierro fundido son las cajas de los medidores, ¿sí? Esos medidores, los medidores de agua, ¿no? Se les da un golpe con fuerza y se rompe como galleta, pero son frágiles. Pero los fierros fundidos, a pesar de ser frágiles, ¿sí? Tienen alta resistencia. ¿A qué? Resistencia a la presión. Y ustedes seguramente han oído hablar del fierro negro, que se emplea bastante en la construcción de redes de gas. Si utilizásemos nosotros para instalaciones de gas fierro o acero, acero normal, entre comillas, tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque el acero tiene la capacidad de formarse en frío. Podría hincharse, podría inflarse como un globo. Sin embargo, el fierro fundido no tiene ese problema. Si bien es frágil, la resistencia a la presión es elevadísima, ¿ya? Pero son datos bastante interesantes. Ahora, para complementar a esta pequeña clasificación, vamos a decir lo siguiente, de forma rápida. Si hablamos de aceros, existen aceros de bajo carbono, medio carbono y alto carbono, ¿sí? Alto carbono. El fierro de construcción y los perfiles que estamos mencionando ahora generalmente son aceros de medio carbono. Están en este grupo. Ahí están. ¿Sí? De medio carbono. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de deformación, soldabilidad, etcétera. ¿No? Son de los más empleados. Ingeniero, ¿y cuál es la diferencia entre alto, medio y bajo carbono? Ya. Los que tienen bajo carbono son los más dúctiles. Y aquí ponemos entonces, entre paréntesis, más dúctil. ¿Qué significa esto, Inge? Ya. Ustedes seguramente en una de sus experiencias han podido trabajar con alambre de amarre. El alambre de amarre se conoce también como hierro dulce. Es más dúctil. Ustedes pueden romper alambre de amarre o pueden cortar alambre de amarre con sus manos, simplemente por un efecto de fatiga. Van doblando el alambre hasta que calienta y se rompe. ¿Por qué es eso? Porque tiene bajo carbono, ¿no? Mientras más carbón tiene, esa propiedad de ductilidad pierde, ¿sí? Y si hablamos de la clasificación de los fierros fundidos, aquí tenemos fierro fundido gris, tenemos el fierro fundido nodular, tenemos el blanco, el acruchado, son de los más empleados, ¿sí? Esto para complementar la clasificación de los metales ferrosos. Existe otra clasificación de metales no ferrosos, pero en este momento no viene al caso. Ojo, tomen muy en cuenta esto, por favor. Dato importante como diferencia entre fierros fundidos y acero. Ok, muy bien. Vamos a retornar entonces a nuestra diapositiva. Y hacíamos eso porque aquí están hablando de viguetas de hierro. Seguimos con viguetas de hierro.
Rolando. Es otro tipo de viga de Intel. Su papel de esta viga es sostener el vacío en puertas, ventanas o pórticos. Se colocan en la parte superior de las aberturas de ciertas paredes. Bueno, como tenemos en la primera imagen, aquí, esto es una ventana. Y las paredes de ambos lados de las partes exteriores no es un ladrillo de 6 huecos, ¿no? Como vemos en la imagen, es un lote, ¿no? Y sabemos, ¿no? Conocemos la mayoría de que el gambote es un poco más estrecho, ¿no? Entonces, tenemos una viga, un IP, que es un poco más delgada, ¿no? Y en la parte inferior vemos que tiene una plancha, ¿no? En la parte inferior, ambos lados. Tiene un traslape de 10 a 15 centímetros. ¿Esto para qué? Esto es para que, digamos, la parte de los laterales, la pared, trabajen mejor, ¿no? No sufra una Presión. grieta, ¿no? Como vemos en la segunda imagen, ¿no? Como tenemos en la segunda imagen, que es la misma. Y en aquí tiene, por ejemplo, una puerta cortina, ¿no? ¿Eso por qué se ha ocasionado? Porque vemos que en la parte donde tiene que estar el dintel, no tiene nada, solo tiene madera, ¿no? Y eso no es hacerse. Porque esta puerta lo vamos a levantar, vamos a bajar, o sea, va a tener una especie de... Va a sufrir compresión y tracción, ¿no? Al momento porque estas pues son pesadas. Y con el tiempo ha llegado, ¿no? Porque como no tiene algún refuerzo, ha llegado a desmembrarse en nuestra parte de la pared. Y eso con el tiempo llega a tener, hasta puede llegar a voltearse, ¿no? Esto, porque la puerta es muy pesada y eso no debería hacerse, ¿no, ingeniero? Aquí estamos viendo nosotros una aplicación más de las vigas de hierro, en este caso combinadas con estructuras de hormigón o mampostería de ladrillo.